Hola a todas y a todos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la sesión 3. Yo soy Sebastián Tolbert Caro, soy académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile y pertenezco al Departamento de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería. Hoy tenemos una sesión muy interesante que tiene que ver con las principales fuentes de emisión, las fuentes más comunes de emisión y cómo mitigar su impacto. Así que vamos directamente a lo que nos compete. Muy bien. Como les dije, esta sesión tiene que ver con las fuentes de emisiones más comunes y cómo se mitiga su impacto. Recuerden que este curso de entrenamiento está enfocado en el nivel local, así que nos vamos a centrar en cómo poder llegar al tema local. ¿Cuál es el contenido de esta sesión de entrenamiento? Estos 4 puntos. Primero, cómo identificar la fuente principal de emisiones de un barrio, cómo establecer una línea base de emisiones, dónde debo mirar y dónde debo comenzar a actuar, ejemplos de acciones locales para mejorar la calidad del aire, y con eso, después de eso hacemos ahí unas recomendaciones para seguir adelante. Partimos entonces. Lo primero, la introducción, como ven ahí, y como dice la ONU y la coalición del clima y aire limpio a la izquierda, sabemos ya que el 91% de las personas que viven en ciudades no respiran un aire limpio. ¿Ya? Es el caso de muchos de los que estamos aquí presentes, el caso mío también, por lo tanto es algo que nos tiene que interesar. Y claramente más de 80% de las ciudades del mundo tienen niveles de contaminación que superan los límites establecidos por la OMS. Eso es clave. Entonces, el problema de contaminación del aire es un problema muy grave, además que provoca una gran cantidad de muertes a nivel mundial y relacionados con enfermedades respiratorias. Perfecto, eso ya se vio en sesiones anteriores. Así que es clave poder empezar a trabajar en mitigar estos impactos y vamos a ver cómo se debe hacer esta mitigación. Antes que todo, tenemos que empezar a conocer 2 cosas claves, que son las fuentes de emisión y los contaminantes. Partamos por lo primero. ¿Cuáles son las fuentes de emisión más relevantes? Aquí lo pueden ver. Primero, la generación de energía, la industria que genera energía. Básicamente vamos a ver que siempre vamos a tener una conexión muy directa entre energía o uso de la energía y contaminación. Después viene la industria, cualquier industria que fabrique algo, industria de alimentos, de bienes, de cualquier tipo de, de necesidad energética que pase por un proceso, digamos, químico, térmico, qué sé yo, va a generar contaminación. Por supuesto, el transporte, cómo nos movemos, genera contaminación, básicamente porque el transporte está energizado principalmente con combustibles fósiles. Por lo tanto, vamos a tener una contaminación relacionada con esa combustión para poder movernos de un lado a otro. Después las actividades comerciales, ya cualquier actividad comercial, restaurantes, por ejemplo, algún tipo de actividades agrícolas, algún tipo de empresa que se dedique a vender, por ejemplo, un retail, un supermercado, todo eso, están generando contaminación. Para, ¿cómo no mencionar las residenciales, como ven acá, la energía doméstica, que a nivel local puede ser muy importante. Entonces, este tipo, las responsabilidades van a variar mucho dependiendo de dónde yo estoy parado. Así que eso es muy clave a la hora de entender cuál es la contaminación que me está afectando. Después los residuos también, la gestión de desechos, es un tema importante, primero porque pueden haber quemas, segundo porque efectivamente los residuos que están ahí tienen algunos procesos que hacen que se generen contaminación, por lo tanto es algo que hay que tomar en consideración. Y después algo que algunas veces se nos olvida en contaminación del aire, que son las fuentes fugitivas, como por ejemplo el polvo. ¿Vale? Entonces el polvo y este tipo de fuentes pueden ser cosas que nos estén afectando, que los podamos leer porque son material particulado, y vamos a tener algún impacto
en la salud de esa contaminación también. Pasemos entonces a los contaminantes. Bueno, los contaminantes son un montón, ya, son una cantidad de especies bastante relevante. Normalmente nos enfocamos en algunos para poder hacer algún tipo de digestión. Lo interesante es que muchas veces cuando uno reduce un tipo de contaminante, reduce otros. En la gran parte de los casos, no en todos, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Pero uno puede partir por el nivel de alcance. Me gusta mucho esta gráfica porque nos muestra el nivel de alcance que pueden tener algunos contaminantes. Por ejemplo, en el alcance local, ¿cuáles son los contaminantes más importantes? Los monóxidos de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos totales, el material particulado o el ozono que está a nivel de la troposfera, que puede impactar en la salud de las personas, en los cultivos, etcétera, etcétera. Todos estos contaminantes tienen un alcance también local y vamos a ver enseguida qué significa eso de alcance local. Perfecto. El alcance global, y que empieza a impactar ya sobre otras partes del ecosistema, son los contaminantes que son conocidos como por su efecto invernadero, los GI, gases con efecto invernadero, o que provocan el cambio climático, o también que provocan cosas como, o efectos como la degradación de la capa de ozono, como son los CFC. Entre ellos, el más importante, el dióxido de carbono, el metano, CH4, los CFC, como ya los mencioné, los óxidos nitrosos, y también el ozono, pero en un nivel más estratosférico, donde produce otras transformaciones de arriba. ¿Ven? El ozono puede estar aquí o puede estar a nivel local, y aparecen otros contaminantes que están a otros niveles, dependiendo de la atmósfera, y bueno, distintas fuentes. Lo otro interesante es definir algunos sectores como las ciudades, como la industria, como la agricultura, como el transporte, como los ecosistemas, y otra forma de agrupar a estas emisiones, otra forma y a sus fuentes con sus contaminantes. Nosotros en este curso nos vamos a enfocar fuerte en la parte de ciudades, porque justamente el curso está enfocado en calidad del aire a nivel más bien urbano que en otros lugares. Entonces, por ahí va esta diferenciación, pero esta gráfica nos muestra ahí la gran mirada de cómo los contaminantes actúan sobre todo nuestro entorno. Entonces, acotando esto a las ciudades, ¿qué tenemos? Pedí prestar esta gráfica a los colegas del Instituto Nacional de Salud Pública en México, y que nos dice, bueno, primero, la definición de un contaminante del aire, que no es más que cualquier sustancia que altera la composición de la atmósfera y es capaz de producir daño a la salud y al ecosistema. O sea, cualquier cosa que altere nuestro entorno va a ser un contaminante. Uno de los más importantes que afecta a la salud son las partículas, o partículas suspendidas, como lo menciona acá, que efectivamente es lo que dice aquí, una mezcla compleja de materiales sólidos o líquidos que se encuentran suspendidos en el aire, y su tamaño va a variar y la composición también, dependiendo de cuál es la fuente. Perfecto. También el ozono aparece como un contaminante relevante, que es producto de la mezcla o la reacción entre los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, que también son hidrocarburos, más la radiación solar genera ozono y se considera un contaminante secundario, porque efectivamente las fuentes no lo emiten, sino que es provocado en la atmósfera según ciertas condiciones. Y como ven acá, ven que toda esta emisión aparece. Todos los contaminantes que se mencionan acá se consideran contaminantes locales, excepto el CO2, que es un contaminante de alcance local y que tiene este efecto de gas efecto invernadero, pero que no es necesariamente dañino para la salud directamente. Eso hay que tomarlo en consideración. Perfecto. Entonces ya sabemos cuál es la relación entre contaminación, aire y salud. Bueno, la parte de salud ya la hemos visto en la sesión anterior, por lo tanto entendemos mejor cómo esto puede afectar. Aquí lo que nos vamos a enfocar es en las medidas. El tema del alcance es bien relevante y tiene que ver con lo que llamamos el tiempo de presencia en la atmósfera. Aquí en esta gráfica pueden ver cuál es el tiempo de presencia o de residencia en la atmósfera de distintos contaminantes.
Por ejemplo, el material particulado PM10 puede estar horas, los óxidos de nitrógeno también tienen residencia horas, por lo tanto su alcance es más bien local. En cambio, contaminantes como el PM2,5, el material particulado 2,5, los SO4 o los NH4, pueden estar vía de la atmósfera y por lo tanto tienen un alcance más bien regional. El ozono troposférico ya es un tema más bien hemisférico porque está semanas en el tiempo, el monóxido puede estar meses y ya también puede llegar a una escala hemisférica. Y por último, la escala mundial, que son contaminantes como el CO2, el metano, el NO2, que pueden estar en años y siglos. El metano, tiempo de residencia de 15 años, pero el CO2, su tiempo de residencia son 100 años y puede llegar hasta 500 años, o sea, por eso se habla de siglos. Y entonces eso es muy, muy relevante porque lo que estamos diciendo aquí es que si yo emito 1 tonelada de CO2 hoy, esa tonelada va a estar por 100 años más cuando yo me muera y estén mis hijos en la Tierra, y por eso que es muy importante abatir o mitigar esa contaminación para que no afecte el futuro de nuestra sociedad. Un contaminante que ha tomado mayor relevancia hoy en día es el carbono negro, que se mencionaba en la diapositiva anterior, que es una parte del material particulado, una parte que tiene una característica especial que absorbe calor y por lo tanto como absorbe ese calor produce calentamiento y afecta, como ustedes pueden ver, a las nubes, afecta también la superficie de nieve o de glaciares, y también a la salud de las personas, y está producido por todas estas fuentes que son muy similares a las que ya hemos visto. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este contaminante, o tal vez la desgracia? Es que este contaminante tiene un potencial de calentamiento muy alto, tan alto que es hoy día considerado como el segundo contaminante en potencial de calentamiento para el planeta después del CO2. Entonces, tiene una gran relevancia porque no mezcla lo local, la contaminación local, con lo global, y por lo tanto, a pesar de que su tiempo de residencia va a ser tan corto como el PM2,5, su impacto va a ser muy similar al CO2, pero eso nos da una oportunidad porque si dejamos de emitirlo, el calentamiento se debiese reducir producto de que ya no tenemos ese potencial tan alto. Seguimos. Bueno, una vez que ya conocemos la fuente y que sabemos cuáles son los contaminantes, ¿cómo podemos atacar esto o cómo podemos dimensionarlo? Eso se hace a través de un inventario de emisiones y posteriormente definiendo la línea base. ¿Qué es un inventario de emisiones? Hay muchas definiciones, pero esta me gusta. Estimación de emisiones de las fuentes de una zona determinada. Básicamente eso. Yo estimo las emisiones. ¿Y por qué usamos la palabra estimar? Porque muchas veces no tenemos los datos para poder hacer una determinación, un cálculo, digamos, con valores reales, sino que uno hace una estimación en base a factores de emisión. ¿Y cuál es el objetivo de hacer este inventario? Básicamente conocer la responsabilidad de cada fuente en el total de emisión. Y su ocasión clave es esta, obviamente tiene muchas más complejidades, pero en rigor, para todos los inventarios de emisiones, esta, la emisión de una fuente I va a ser igual al nivel de actividad, o el nivel de actividad de la fuente I por el factor de emisión de esa fuente I. Y bueno, este inventario de emisiones, que pueden ser georreferenciados como el que aparece aquí, ya donde yo tengo las emisiones de toda una ciudad, por grilla, uno por uno, lo puedo usar, por ejemplo, para hacer dispersión de contaminantes y saber cómo los contaminantes se van a mover dentro de una zona determinada. Como ejemplo, les muestro el inventario de la región metropolitana de Santiago de Chile del 2013, que se fue realizado por los SACH, un informe que publicaron en 2014, y vemos aquí los distintos sectores, que esta es un orden más o menos clásico de cómo se ordenan: industria, residencial, operativas, agrícolas, transporte y construcción, para inventarios locales, y los contaminantes que aquí pueden ver, aparte, todos estos son locales, excepto por el CO2, bueno, y el metano, que son contaminantes que tienen, que son gases de efecto invernadero al final. Y como pueden ver, distintos sectores tienen distintas responsabilidades. Por ejemplo, en el caso del transporte, son grandes responsables del NOx, si ven por aquí, y del monóxido de carbono, que se emiten dentro de la región metropolitana. Bueno, ¿para qué decir del CO2?
Entonces, claramente en esos contaminantes sí son más relevantes, pero en el caso, por ejemplo, de los SOx, la industria es el más relevante. Y en el caso, por ejemplo, del material particulado, está la cosa un poco más peleada, donde las residenciales tienen mayor responsabilidad, una responsabilidad similar a la del transporte. Por lo tanto, cuando uno aplica medidas, y esto es algo relevante, tiene que tener esto en mente, porque muchas veces los responsables de distintos contaminantes no son los mismos. ¿Ok? Entonces, eso, el inventario de emisiones nos sirve para saber por dónde comenzar y priorizar dependiendo de cuál es el contaminante que yo quiero abatir, que yo quiero reducir según la zona que estoy trabajando. Otra cosa que es muy relevante es la importancia de la georreferenciación del mismo estudio. Vemos acá algunos grupos generadores y indicadores de cuántas son las emisiones por tonelada, año o kilómetro cuadrado. Y vemos que hay zonas donde hay más emisiones que en otras, y eso nos ayuda a definir dónde yo aplicar la medida. Normalmente uno hace un cruce con la población, por ejemplo, y eso, con esto uno puede empezar ya a reducir el impacto en las emisiones o la exposición de las personas. ¿Cómo establecer la línea base entonces? Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que es la línea base? Básicamente, establecer el cómo estoy yo. Es muy importante cuando uno aplica medidas de mitigación que uno tenga una línea base en qué comparar, con qué comparar. Entonces yo voy y empiezo con mi línea de mitigación, me comparo y después veo si efectivamente reduje o no. ¿Qué hay que hacer para establecer esa línea base? Estos tres pasos son importantes. Primero, determinar las fuentes de emisión o identificar las fuentes de emisión. Como ya vimos los distintos sectores, hay que ver si es el transporte, si es residencial, si es comercial, si es industria, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ver qué es lo que es. Después de determinar los niveles de actividad de las fuentes, saber, por ejemplo, cuánto se usa, cuántos vehículos pasan por una calle, si la empresa trabaja 24 horas al día o trabaja en jornada laboral, si los comercios abren 7 días a la semana o 5 días, de qué hora a qué hora, eso uno lo puede ir estimando. Factores de emisión, entender qué es lo que están emitiendo, qué consumen, cómo se calefacciona la gente con leña, con gas, los vehículos, de qué son, funcionan con diésel, con etanol o con gasolina, habría que ver con qué, y después ver el contraste con fuentes oficiales. Es muy importante que una vez que nosotros determinemos todo esto, lo contrastemos con fuentes oficiales. Aquí hay un ejemplo, y un ejemplo de cómo nosotros hacíamos el inventario de emisiones de vehicular en ciertas ciudades. Básicamente con cámaras medíamos el flujo vehicular, después apuntábamos los tipos de vehículos, según esos tipos de vehículos íbamos a los distintos registros y con la patente, con la placa patente, podíamos determinar qué tecnología tenía el vehículo. Entonces, el mensaje más importante acá es que cuando uno determina esta línea base, en su primer inventario de emisiones, que sería la base, hay que realmente hacer un trabajo exhaustivo. No vale con quedarse en el despacho o en la oficina, sino que hay que salir a la calle, identificar todas las fuentes que nos van a afectar la zona que queremos trabajar. Un ejemplo de esto, un ejemplo que les tengo acá, del IVE también, International Vehicles Emission, es la composición vehicular. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de todas estas ciudades donde se hizo este proyecto, que era un proyecto internacional para definir un inventario de emisiones de fuentes móviles, en Pune, India, se ve que claramente hay una diferencia importante en la composición. Hay muchos menos vehículos de pasajeros, y sí hay una gran cantidad de motos y motos de 3 ruedas también que se usan mucho en la India, y muchos no motorizados. Y por ejemplo, volviendo ya a Sudamérica, en el caso de Bogotá y Lima, se observa que el porcentaje de buses es mucho mayor que en otras ciudades si comparamos, por ejemplo, Santiago de Chile o Sao Paulo. Entonces, obviamente que estas composiciones nos van a alterar nuestra medida de mitigación y cómo nosotros debemos aplicar algún tipo de solución al respecto, porque no necesariamente las situaciones son equivalentes en todos los lugares donde estemos trabajando. Entonces, conociendo esto, y ya una vez definida mi línea base, la pregunta es ¿dónde comenzar a actuar? ¿Dónde vamos a comenzar a actuar? Y aquí un concepto que les tiene que quedar muy claro. Nosotros tenemos que apuntar a lo que se llama la costo-efectividad. Vamos allá. Bueno, debo comenzar a actuar
donde, primero, entendamos lo que es el concepto de mitigación, porque siempre se habla de mitigar emisiones. Y mitigar emisiones es nada más que el conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a niveles no tóxicos o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. ¿Qué quiere decir con esto? Una cosa muy importante, normalmente donde hay actividad humana va a haber contaminación, por lo tanto yo llevar estas emisiones a cero es un imposible, es algo que no es real, por lo tanto lo que yo quiero es disminuir su impacto a que esté en niveles que cumplan con, por ejemplo, los niveles que recomienda la OMS. Entonces, ese es el primer concepto, ¿ya? Para que uno pueda como empezar a nivelar sus expectativas con respecto a lo que está haciendo. Y una vez que entendemos ese concepto, ¿cómo generamos estas medidas de mitigación? Bueno, primero, de la parte anterior, hemos determinado la línea base, hemos identificado las fuentes, definimos el nivel de actividad y los factores de emisión. Con todo eso, lo que tenemos que hacer es definir este plan de acción. ¿Cuál sería mi plan de acción? Según lo que nos dio ese inventario, bueno, digamos que por ejemplo nos dio que el transporte era más importante, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con ese transporte, qué tipo de actividades nos permite hacer para poder cambiar o el nivel de actividad o los factores de emisión, que es lo que vamos a ver ahora. Después, una vez que hacemos un plan de acción y podemos jugar un poco con distintas medidas y distintos impactos, evaluar esos impactos de la medida del plan, lo cual se puede estimar o incluso medir. Si en algunos casos yo puedo medir ese impacto con algún tipo de medición, puedo saber si se consume más o menos combustible, etcétera, y un poco más complejo, pero a veces se puede. Y después ver una pregunta que para mí es clave. ¿Qué conviene más? ¿Reducir el nivel de actividad o reducir el factor de emisión? ¿Ya? Porque son dos cosas similares. ¿Cuáles son los ejemplos de eso? Bueno, por ejemplo, el reducir el nivel de actividad es reducir la actividad que provoca la contaminación. ¿Ya? Un ejemplo claro es la aislación térmica. Si ustedes ven aquí en esta foto, tenemos dos casas iguales, una casa sin aislación térmica y otra casa con aislación térmica. Por lo tanto, la casa con aislación térmica va a tener un consumo energético menor que la casa sin aislación térmica. Por lo tanto, aunque las dos casas utilicen leña como combustible para poder calefaccionar, la casa que está con aislación va a utilizar menos leña y por lo tanto yo reduzco mi contaminación, mitigo la contaminación en parte. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es reducir el nivel de actividad. En el caso del factor de emisión, son en situaciones donde yo no puedo reducir mi nivel de actividad. Por ejemplo, un taxi que recorre 200 kilómetros al día, no puede recorrer menos porque ese es su trabajo y así funciona y funciona su negocio. Y si yo tengo un vehículo a combustión, ese vehículo de combustión va a estar contaminando lo que corresponde a esos 200 kilómetros dependiendo de su tecnología. Si yo ese vehículo lo paso a eléctrico, lo que hago es reducir a cero sus emisiones locales. Obviamente que hay emisiones que están en la línea dependiendo de dónde se conecta ese vehículo, pero en el contexto local estoy llevando emisiones a cero esas emisiones, por lo tanto ahí yo reduje el factor de emisión, pero no así el nivel de actividad. Sigo teniendo la misma actividad, pero con emisiones cero a nivel local en el caso del taxi. ¿Ya? Y esos son los dos ejemplos importantes que tenemos que decidir, porque cuando uno aplica medidas puede aplicarla independiente de estos dos lugares o a lo mismo. Entonces, ¿dónde comenzar a actuar? Una vez que nosotros tenemos identificadas estas medidas, nosotros tenemos que partir por lo que en Estados Unidos o en inglés se denomina el low hanging fruit o frutas al alcance de la mano. ¿Ya? Que es lo más fácil de alcanzar, como o sea, la analogía que queremos establecer acá. Y lo más alcance de la mano, bueno, hay que establecer la costo efectiva de la medida. ¿Qué significa? Que yo, cuando gasto la medida, veo cuánto me cuesta y veo cuánto reduce esa medida al tener que ejecutarla. Y lo que está claro es que se deben implementar antes las medidas que reducen más emisiones a menor costo. ¿Ya? Más emisiones a menor costo es súper importante tenerlo en consideración, pero no hay que olvidarse de los costos sociales. ¿A qué me refiero con los costos sociales? Por ejemplo, si yo veo que mi contaminación está provocada por buses diésel que contaminan bastante, y yo lo que hago es decir, bueno, como no tengo dinero para comprar un bus eléctrico o un bus con mejor tecnología,
¿qué es lo que hago? De 10 buses hora paso a 5 buses hora. Claro, puedo reducir la contaminación, pero voy a producir un costo social porque las personas van a tener menor disponibilidad de buses y puede ser que exista un colapso en el sistema de transporte. ¿Ya? Es el costo social. Entonces hay un costo social para la sociedad el reducir esa, por lo tanto, eso hay que considerarlo dentro de mi ecuación. Y por otro lado, existen medidas que tienen un costo negativo, es decir, son rentables. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que hay medidas que si yo las provoco, por ejemplo, eficiencia energética, donde yo las puedo implementar y al implementarlas, el proyecto me sale positivo, es decir, yo mejoro mi eficiencia. Un ejemplo de eso muy interesante en fuentes móviles es lo que tiene que ver con los buses eléctricos. Hace un tiempo atrás hicimos un estudio con el BID y en él se hizo un muy interesante análisis económico entre buses diésel, híbridos y eléctricos, y lo que se vio es lo siguiente. Efectivamente, el costo capital, el costo normalmente los buses se compran con financiamiento, el costo capital y el financiamiento de un bus diésel era bastante bajo, digamos, comparado con un bus eléctrico, que sería este de aquí. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta, haciendo distintas pruebas, es que el costo operativo de energía es mucho menor en el bus eléctrico que en el bus diésel. ¿Y qué implicaba esto al final? Bueno, también el de mantención. ¿Y qué implicaba esto? Que si uno analizaba el costo total del bus eléctrico, el costo total del bus eléctrico, nos daba menor que un bus diésel, lo cual llevó a Chile a tener hoy día más de 1000 buses eléctricos. Esto se hizo en el año 2012, 2013, por ahí, y ahora tenemos más de 1000 buses eléctricos, pero no porque los buses sean limpios, obviamente que a todo el mundo le gustan los buses limpios, pero también porque es un buen negocio del punto de vista rentable. ¿Ya? Eso es muy importante hacérselo ver a los privados también, porque a veces uno puede apalancar recursos por ese lado. Otro ejemplo en el lado residencial, y que tiene que ver con episodios críticos y lo que pasaba en Chile o lo que sigue pasando en Chile, es esta gráfica que nos da una idea de cómo uno puede atacar las distintas, eh, la contaminación local. En esta gráfica, aquí a la izquierda tenemos microgramos por metro cúbico, y esto tiene que ver con las líneas, ¿ya? Que son los microgramos por metro cúbico que hay por cada mes del año para distintos años, y al lado derecho los números de días que son con episodios críticos. Si ustedes se dan cuenta y hacemos un análisis de datos, estos episodios críticos comienzan entre abril y agosto, entre paréntesis, decir que en este caso enero los episodios críticos se provocaron por un incendio que hubo cerca de Santiago, pero normalmente lo que es normal es tener estos episodios durante la época de invierno en Santiago, que entre abril y agosto. Y claramente se ve constantemente que la concentración de contaminantes en la cuenca aumentaba en el invierno. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso desde el punto de vista de actividad? Es que la actividad de la calefacción obviamente aumenta porque en esta época del año baja la temperatura. Si uno pudiera tener un gráfico de temperatura acá, sería totalmente opuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que claramente había un enfoque o un problema de contaminación relacionado con la calefacción. ¿Qué pasa en Chile? Básicamente usamos leña y por lo tanto aplicar medidas que estén relacionadas con el combustible leña, incluso la región metropolitana de Santiago, como vieron en el inventario de emisiones, era clave. Y claro, si nos damos cuenta, puede ser que existan pocos calefactores, pero un calefactor antiguo, un calefactor con normas chilenas son casi más de 170 veces o 500 veces, dependiendo del calefactor, las emisiones de un calefactor a gas o un calefactor a queroseno. Incluso un calefactor a pellet, que puede ser el caso menos malo, digamos, eh, pero también dentro de lo malo, es casi 10 veces o 90% más que un calefactor antiguo. Entonces, aquí hay que entender que lo más probable es que sea difícil aislar las casas, por lo tanto es muy difícil cambiar ese nivel de actividad, pero cambiar el factor de emisión de mi calefacción es importante, pero también tiene que ver con los costos operativos. Así que ahí también hay otro ejemplo de cómo implementar medidas y ir avanzando que pueden ir mejorando la calidad del aire en la zona que yo quiero impactar.
Bueno, para ir cerrando y para recordar, tenemos estas cuatro cosas, perdón, estas cuatro ideas. Primero que nada, es clave determinar las fuentes de emisión de mi entorno. Antes de hacer cualquier medida, yo debo identificar muy claramente qué es lo que me rodea. En segundo lugar, una vez identificadas, se debe establecer la línea base a través de un inventario de emisiones. Debo saber efectivamente sus niveles de actividad y sus factores de emisión. Y con eso podemos definir cuál es la línea base. Después es importante determinar si debemos reducir el nivel de actividad o el factor de emisión o ambos, dependiendo del cuarto punto, que es su costo-efectividad. Y por lo tanto, debemos priorizar las medidas según su costo-efectividad, incorporando también el costo social. Así que con estos cuatro puntos cerramos esta clase y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias y nos vemos pronto.